doctora en Relaciones Internacionales. María Cristina, feliz año, muy buenos días. Buenos días, Nidia. Un saludo, a lo mejor para 2025 y como siempre a sus órdenes. Un placer saludarla. Y bueno, esto es importante, renuncia Justin Trudeau como primer ministro de Canadá. Hay versiones que dicen que esto fue porque su popularidad se ha desplomado, pero la realidad, ¿cuál es o cuáles serán las razones de este anuncio, María Cristina? Claro, Nidia, con todo gusto. Miren, Trudeau llegó al poder en 2015. Después de 10 años de gobierno, evidentemente tiene un desgaste, pero además desde el año pasado su gobierno, quisiera poner en antecedente a nuestro amable auditorio, que tuvimos elecciones en 2021, ¿sí?, despuésito de la pandemia, o todavía teníamos secuelas de la pandemia en Canadá, y Justin Trudeau, su partido liberal, sí se alzó con la victoria, pero no podía formar gobierno porque no tenía mayoría, y entonces hizo una coalición con un partido más pequeño, pero que no deja de ser importante en esta idea de las coaliciones, ¿no? El Nuevo Partido Democrático, un partido de corte socialdemócrata, que el año pasado se deslindó de la alianza política con Justin Trudeau. Se señaló por parte del líder del Nuevo Partido Democrático, este Partido Socialdemócrata, que esta organización política ya no podía seguir apoyando al gobierno de Justin Trudeau porque el gobierno de Justin Trudeau se había alejado de sus objetivos y se había alejado del pueblo y estaba más centrado en la personalidad del propio Trudeau y en la idea de que se mantuviera en el poder. Entonces esto fue un golpe muy, muy duro, Nidia, para Justin Trudeau. Muchos anticipaban que pues ya no podría sostenerse políticamente más tiempo. Y la cereza del pastel fue en diciembre, cuando su brazo derecho, la mujer que lo ha acompañado en todos estos 10 años, con diferentes responsabilidades como canciller, como negociadora del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, Chrystia Freeland, renuncia. Y bueno, esta mujer era como que indispensable en el gobierno de Trudeau, hubo un distanciamiento entre ellos, pero todo parece indicar, y esto es muy escandaloso, Nidia, no tengo elementos para corroborarlo, pero ayer Donald Trump dio algunos indicios. Todo parece indicar que Donald Trump le pidió la cabeza a Justin Trudeau de Chrystia Freeland a cambio de no endurecer tanto las relaciones con el gobierno canadiense, porque recordarán, Nidia, que también Trump anunció aranceles del 25% contra México y Canadá, un tema que ha sido muy comentado también aquí en México. Y en el caso de Canadá, lo que hizo Justin Trudeau fue viajar de inmediato a la mansión de Trudeau en Mar-a-Lago, en Florida, para tratar de arreglar las cosas con él y tratar de arrancarle la promesa de que no se aplicarían aranceles del 25%, porque, bueno, igual que en el caso mexicano, Estados Unidos es el mayor socio comercial de los canadienses. Entonces, a cambio, dicen por ahí, que Trudeau le pidió la cabeza de Chrystia Freeland, pero pues esto era como una sentencia de muerte para el gobierno de Trudeau, porque prescindir de los servicios de Chrystia Freeland, que fue una negociadora formidable durante la administración de Trudeau, ha sido algo muy, muy difícil. Como no faltarse, Nidia, Trump puso en sus redes sociales que Chrystia Freeland era una mujer tóxica y que celebraba como ese hombre, ¿no? El que celebraba su renuncia. La realidad es que ella fue una negociadora muy dura durante el tratado TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, y no podían con ella los negociadores estadounidenses. Le daba resultados a Canadá al final de cuentas, pues a Justin Trudeau. Pues. Sí, o sea, porque se acuerdan también, lo dijo ahora la presidenta Sheinbaum, que Trump quería firmar solo el acuerdo con México y que México dijo, no sean así, Canadá inició la negociación, lo tenemos que hacer los tres, no podemos ir solo nosotros dos, y al final se logró que negociara Estados Unidos con Canadá para que fuera un tratado trilateral, como lo fue el Telecán en su momento, ¿no?
pero fue muy duro negociar para Estados Unidos con Chrystia Freeland. Y por eso la llama tóxica, pues, Donald Trump. ¿Y luego quién? Pues, o sea, ¿verdad que es un rarísimo escuchar de política? Le podemos decir en una charla de café, no sé, tras bambalinas, sí, futuro claro. presidente de Estados Unidos o un expresidente que ahora va a volver a ser presidente, diga que es una mujer tóxica, qué barbaridad. No, hombre, qué barbaridad. Y entonces, y justamente, ¿qué va a pasar? O sea, es decir, van a convocar a elecciones, supongo, en Canadá, porque Justin Trudeau dijo, pues yo me quedo hasta que convoquen a elecciones y se hagan de manera correcta, pero eso va a tener un impacto justamente también en este tema del TMEC, ¿no? Y ahí qué tanto va a intervenir Estados Unidos. Ya incluso Donald Trump decía, ¿no? Pues que Canadá se adhiera o debería de formar parte de Estados Unidos, como también dijo que México no debería de ser de Estados Unidos. Así es. Bueno, ya sabemos que a Donald Trump le encanta el bullying, es el bulleador del grupo de América del Norte. Ya sabemos cómo es, yo creo que hay cosas que hay que tomar con seriedad, yo creo que el tema migratorio, el narcotráfico, delincuencia organizada hay que tomarlo con seriedad, pero también hay que saber medir el bullying de Donald Trump, porque así es él provoca para que el adversario o la persona o el país con el que está negociando se enoje, y ya sabemos esta máxima tan conocida de que el que se enoja pierde. Entonces, esa es una táctica de Trump que le ha rendido muchos frutos. Entonces, sobre esa base tenemos que partir. Pero por otro lado, Trudeau, su popularidad se empezó a desplomar. Mire, ¿qué dicen las encuestas de opinión? Obviamente hay que convocar a elecciones. La normativa allá en Canadá establece como fecha límite para convocar a elecciones el 20 de octubre de este año. Obviamente se tiene que convocar ya porque Trudeau anunció su renuncia como líder del partido y como primer ministro. ¿Cuáles son las fuerzas políticas que contenderán en los comicios? Bueno, contenderán los liberales, les va a ir muy mal, ahorita le digo por qué, y quien está muy bien posicionado para convertirse en primer ministro, con el apoyo del Partido Conservador, es Pierre Poilievre. Pierre Poilievre es un político de Alberta, de estas provincias del Atlántico canadiense que poco a poco se han ido posicionando. Antes era tradición que para ser primer ministro de Canadá había que ser de Quebec, precisamente para forjar la unidad nacional. Pero de un tiempo acá, Alberta, que es la provincia petrolera, la que tiene mucho petróleo, mucho gas y que le exporta cantidades astronómicas de combustibles a Estados Unidos, se ha ido posicionando porque pues el petróleo resulta que es importantísimo en un mundo donde todavía dependemos de él. Todavía no hemos tenido la transición energética. Entonces, Pierre Poilievre es un político que viene de Alberta, viene ya con muchos consensos. Si en este momento, Nidia, fueran las elecciones en Canadá, las tendencias de voto marcan que Pierre Poilievre y los conservadores ganarían por 44% y los liberales obtendrían 20%. Entonces es apabullante. Ok, entonces así el panorama, ¿cuál sería el reto entonces también para el tema del TMEC, o qué se esperaría también, o si se va a pausar o qué va a pasar? Entonces le va a tocar a Justin Trudeau seguir pues en esta negociación, o qué podría pasar. No, y aparte él tenía la cumbre del G7 a mediados de año, él iba a ser quien iba a presidir, pero yo creo que se va pronto. Entonces, a ver, Bien. Aquí el problema es que Trudeau ha estado mucho tiempo y su partido pues ha tenido, por así decirlo, la experiencia, ¿no? De participar en el TEDECAN, luego en la negociación del TMEC, o sea, está muy empapado de estos temas. Va a llegar un partido, el conservador, que si bien es cierto ha opinado y ha tratado de ejercer cierta presión sobre el TMEC, la realidad es que no tiene experiencia. O sea, eso no lo podemos borrar de la ecuación. El Partido Conservador no ha estado en el poder 10 años, va a regresar al poder, pero sin experiencia. Entonces, a esto se va a enfrentar Canadá en plena revisión del TMEC. El TMEC se revisa el próximo año, pero ya desde octubre de este año en Estados Unidos empiezan las consultas entre las autoridades comerciales y el Congreso de Estados Unidos para que quien tenga algo que proponer o algo que cuestionarle al TMEC lo haga, y ya el próximo año en junio, cuando inicia formalmente la revisión del TMEC, se incluyan esos aspectos que a Estados Unidos no le gustan. Recordar también, Nidia, y al amable auditorio,
que el TEMEC es una criatura de Donald Trump. Fue Donald Trump quien creó el TEMEC y fue Donald Trump el que creó la cláusula de revisión. Por lo tanto, podemos anticipar que Donald Trump va a querer sacar ventaja y presionar a México y a Canadá con concesiones hacia Estados Unidos para que se renueve el TEMEC. Yo no creo, le soy honesta, no creo que Estados Unidos vaya a proponer el fin del TEMEC. De hecho, no se puede. De hecho, si se dijera el TEMEC termina y ya no vamos a seguir adelante, todavía va a estar vigente 10 años más, incluso en el peor de los escenarios. Sin embargo, yo creo que Donald Trump lo va a usar como herramienta política de presión hacia México y Canadá, con la enorme diferencia de que Canadá va a tener a neófitos, es real, a neófitos en el proceso de revisión, que terrible. El otro tema, Nidia, y me parece muy grave, y esto sí lo tenemos que mirar con mucha atención en México, es que un gobierno conservador en Canadá va a ser un gobierno más afín a Trump y menos afín a México, ¿ok? Entonces, ese es un tema preocupante, porque hace un rato estábamos comentando que cuando Trump en 2020 anunció con nuestro presidente López Obrador el fin de la negociación del TEMEC y que el TEMEC iba a ser bilateral, el gobierno de México le dijo a Donald Trump, oiga, pero esto lo iniciamos 3 y lo tenemos que concluir 3, y México abogó por Canadá. Bueno, hoy, con la llegada de los conservadores, ese no va a ser el escenario. De hecho, hemos escuchado de parte de algunos conservadores en Canadá, concretamente el gobernador de Ontario, que ha propuesto echar a México del TEMEC. Dice que saquen a México del TEMEC, porque México es la puerta de entrada de productos chinos de manera ilegal a América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Entonces, un gobierno conservador en Canadá, Nidia, es así como alertas rojas, porque es muy posible que cierre fila con su inexperiencia, o sea, añada usted el tema de la inexperiencia en el poder, ¿sí?, porque fue un periodo muy largo el de los liberales. Entonces, con su inexperiencia es muy probable que Pierre Poilievre cierre filas con Donald Trump contra México y a ver cómo nos va. Porque aparte está el tema de la afinidad ideológica. Justin Trudeau, pues nunca le gustó a Trump porque es liberal, ¿verdad? Pero un gobierno conservador en Canadá le va a gustar a Trump porque sabe que lo va a poder, en cierta forma, manipular con mayor facilidad. En cambio, México tiene un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces no hay afinidad ideológica entre México y Estados Unidos. Pues Canadá. Está un escenario bastante complicado, entonces vamos a esperar a lo que ocurra por allá en Canadá. Y bueno, vamos a darle seguimiento. Este es un capítulo de esta historia que se va a desarrollar en los próximos meses. Por lo pronto, María Cristina, muchísimas gracias por esta intervención. Un saludo, lo mejor para este 2025. Gracias, igualmente, Nidia, lo mejor para 2025, que sea un año de muchos éxitos. Gracias, saludos. Ahí está la información. Muy interesante estuvo todo este análisis que nos compartió.